Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado en esta semana? Siendo las 10, un minuto, damos inicio a esta webinar de los días viernes. Hoy día con un tema muy especial y muy contingente a la situación en que estamos. Creo de verdad que a todos los profesores que nos acompañan hoy día, a todos los que somos profesores y hemos tenido el desafío de trabajar en la sala de clases, nos va a hacer mucho sentido poder trabajar con estas tres invitadas que tenemos hoy día acerca de nuevas estrategias didácticas que nos pueden ayudar en este proceso de generar un proceso, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje a distancia, cosa que sabemos ha sido compleja, no solo por las dificultades técnicas o de acceso a Internet que muchas veces se tiene, sino también porque evidentemente trabajar con nuestros estudiantes a distancia da origen a una serie de dificultades adicionales. El acompañamiento directo del profesor, sin duda que es un gran valor para los aprendizajes de calidad. Hoy día nos acompañan tres invitadas expertas, cada una de ellas en matemática, lenguaje y ciencias respectivamente. Se las voy a presentar, pero antes de eso quiero dejar con ustedes a Patricio Carvajal, coordinador. Estoy con volumen, perdón. ¿Se escucha o no? Es que me dicen por otro lado que no se escucha. ¿Me pueden hacer una seña con la mano? Dicen que sí se escucha. Bueno, seguimos entonces. Antes de presentarles a nuestras invitadas, voy a dejar con ustedes a Patricio Carvajal, que es el Coordinador Nacional de Educación Especial y que nos ha acompañado estas últimas tres webinars con temas que han surgido desde esa unidad y que nos han parecido muy relevantes para trabajar con todos ustedes. Patricio. Buenos días a todas y a todos. Gracias por participar nuevamente en esta serie de webinars de los días viernes de contención socioemocional y de temas similares. Todos sabemos que este año y en particular este semestre, este comienzo de año ha sido un gran desafío para la educación. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener que hacer clases online, buscar otros materiales, usar recursos educativos digitales, ¿ya? Y por eso que el Ministerio se ha esmerado tanto en resolver muchos temas administrativos, por supuesto, pero sobre todo lo que significa hacer clases a distancia y contener emocionalmente a los estudiantes. Efectivamente, hemos hecho ya varias conferencias con otros temas, algunos muy específicos de educación especial, y este más amplio hemos querido dar ayudas, apoyos, tips, recomendaciones, sugerencias en estas tres disciplinas importantes, y por eso hemos convocado a estas tres especialistas. Creemos además que todo lo que nos puedan decir, tanto para ayudar a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, también se aplica para todos los estudiantes o para toda la comunidad escolar. Son materias que al final no solo aplican para un estudiante con discapacidad o algún estudiante que tenga alguna necesidad educativa especial, sino que para el conjunto de los estudiantes. Así que felices y contentos de poder dar esta ayuda y doy paso adelante a las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Entonces, ahora sí, procedo a presentarles a nuestras invitadas y contarles que cada una de ellas hará una pequeña exposición de 20 minutos para luego responder a las preguntas que ustedes nos vayan enviando a través del transcurso de la presentación. La primera de ellas se llama Jimena Paniagua. Ella es educadora de párvulo, profesora de educación diferencial, convención en problemas de aprendizaje y psicopedagogía, es magíster en ciencia, convención en didáctica de las matemáticas y docente de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Luego tenemos en el ámbito del lenguaje a Luz María Terán. Ella es profesora de educación diferencial, convención en discapacidad intelectual, es magíster en educación, convención en currículum y evaluación. Trabajó varios años en escuelas especiales y actualmente es secretaria de estudios de la Universidad Diego Portales y profesora de asignaturas asociadas a la didáctica del lenguaje y la práctica docente. Bienvenida, Luz María. Y finalmente les quiero presentar en el ámbito de la ciencia a Andrea Argueta. Ella es bióloga marina, profesora de biología, magíster en currículum y comunidad educativa, miembro del equipo de desarrollo profesional y coordinadora presencial del programa ISEC de la Universidad de Chile.
Ella coordina temáticas, talleres y evaluaciones de las unidades del programa ISEC con foco en la enseñanza diversificada. Andrea, muy bienvenida también. Entonces ahora les vamos a dar espacio para que ustedes hagan sus presentaciones, sus respectivas presentaciones y luego responder a las preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, voy a compartir pantalla. Le pido a mis compañeros que me señalen si se está viendo bien mi pantalla en este momento. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a... Los ajustes son siempre necesarios. Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y una oportunidad que se valora y se agradece poder acercarnos a los y las docentes que estamos todos en un contexto difícil, complejo, pero que como pongo yo aquí también en esta presentación y en esta invitación que se nos hace, eh, considerarlo también como una oportunidad. Sé que es difícil, sabemos que es difícil, pero para nosotros, y que hemos estado en el ejercicio de acompañar a los y las docentes en distintas instancias y en la formación continua y de profesores y profesoras, nos damos cuenta que escenarios como estos también son una oportunidad para avanzar y para poder adaptarnos también de distintas maneras, poniendo en juego nuestra flexibilidad. Así que bueno, para mí el ejercicio complejo ahora es adaptarme al tiempo, así que vamos a partir derechamente y rápidamente. Y me ha parecido importante señalar como gran antecedente a esta presentación que en el escenario de la diversificación de la enseñanza y en el escenario de la educación inclusiva, sin lugar a dudas que estamos dentro del contexto de tensión y de cambios en que estamos por esta pandemia, por la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria, sin lugar a dudas que también la educación inclusiva y la enseñanza se encuentran en una tensión que está puesta particularmente a partir, si la miramos temporalmente, a partir de la puesta en vigencia del decreto 83, que a ojos de la enseñanza de la matemática para nosotros tiene dos importantes focos. Uno, súper relevante, es que dado que la invitación es a trabajar con el currículum nacional, desde el año 2012 el currículum nacional en la enseñanza de las matemáticas es muy claro y preciso, en que la enseñanza de las matemáticas no implica el desarrollo o la transmisión necesariamente de conocimientos, sino que el desarrollo de habilidades, ¿sí? Y esas habilidades que están descritas en el currículum son resolver problemas, modelar, representar, argumentar y comunicar, ¿sí? Entonces se nos está planteando que la manera de enseñar estaría por la vía de la problematización. Y también, desde las creencias y construcciones que se espera que iluminen la enseñanza, la señal es bastante clara también. Es que todos los y las estudiantes pueden aprender matemáticas, ¿sí? Esas son las señales institucionales de alguna manera. Pero a nosotros nos parece que, como en una primera mirada, eh, no está muy claro cómo es que esto se hace, ¿sí? Y es hacia allá donde nosotros quisiéramos aportar, no necesariamente una receta o una cantidad de tips a seguir, sino más bien criterios que nos ayuden a profundizar en las reflexiones sobre cómo orientarnos frente a los materiales que ya existen y que están disponibles para todos y todas. Entonces, dado que estas son las señales, la cultura matemática se transmite a partir de la resolución de problemas y todos y todas pueden aprender, en la búsqueda de cómo se aborda un proceso de enseñanza donde los problemas constituyan el corazón y sentido del conocimiento que se espera enseñar, a nosotros nos parece que podemos aportar hoy día en relación a dos de los tres problemas que aquí se encuentran, o dos de las tres tensiones. Una es reconstruir nuestra concepción de problema, aportar a la reflexión de los y las docentes en esa línea, reconstruir el lugar que ocupan los problemas en la enseñanza, pensarlo, remirar estas concepciones que traemos construidas desde que nosotros éramos estudiantes probablemente, y garantizando un modelo de gestión que asegura el desarrollo de un espacio donde los y las estudiantes se sientan autorizados a pensar autónomamente. Sabemos que el modelo de gestión de la enseñanza en el aula hoy
es un escenario absolutamente incierto. Por lo tanto, nos parece importante hacernos cargo o abordar brevemente dos de estas dimensiones que hemos planteado. Una de ellas, que puede ser muy útil, porque también está muy teñida por nuestra propia experiencia, es abrir la concepción de problema. Habitualmente cuando uno pregunta a los y las estudiantes, incluso en los escenarios de formación continua, ¿qué es un problema matemático? La mayoría, sobre todo los estudiantes, dan respuestas muy interesantes. Dicen, son muchas letras con algunos números y unos signos de interrogación que están en rojo y que tengo que juntar los números, ¿sí? Entonces, pareciera ser que necesitamos, como para los propósitos que estamos enunciando aquí, y que olvidé decir esto, de alguna manera también están en el escenario de la educación especial configurados inicialmente en los esfuerzos que se han realizado en matemática funcional, es abrir esta concepción para pensar que un problema, porque ojo, pensar que el problema es un texto donde aparece habitualmente Juanita, Pedrito, José, y aparecen dulces, y aparecen caramelos o chocolates, es pensar en un tipo de problema que es bastante, nos limita mucho, porque entonces podemos decir si el estudiante no puede leer o no tiene acceso a la lectura y la escritura, entonces no podemos poner problema. No. Ampliar la visión de problema nos permite comprender que los problemas pueden estar en todo momento. Entonces, ampliar a estas ideas, con estos aportes que desde la teoría nos realizan. Entender que es un problema, es una situación en la que hay algo que no se sabe, pero se puede averiguar. No se dispone de la solución, pero se cuenta con algunas herramientas para comenzar a trabajar. Es un desafío para actuar. Tiene que permitirles a los y las estudiantes imaginar y emprender acciones para resolver ese problema. Y también, súper interesante desde la teoría, y que recibe las aportaciones también de las teorías más desde la psicología, es que la situación es verdaderamente un problema si los y las estudiantes se encuentran allí una resistencia, un desafío frente al cual resulta importante revisar aquello con lo que se cuenta, producir nuevas respuestas y poner en juego otros conocimientos. Entonces, eso nos permite y nos habilita a pensar, y aquí hay un importante aporte, pensamos nosotros para ustedes, es pensar que puede ser una buena pregunta. Entonces, generalmente a las educadoras de párvulos les decimos esto. Cuando tú le preguntas a un niño o una niña, ¿cuántos botones tiene tu delantal? Estás poniendo un problema. Estás planteándote desde una interacción problematizadora. Entonces, ampliamos nuestra concepción de problema para entender que puede ser una buena pregunta. ¿Cuántos hay? ¿Dónde hay más? ¿Cuál es mayor? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto falta para llegar a las vacaciones de invierno? Etcétera. Todas aquellas pueden ser buenos problemas. Lo que sí nos señala la teoría es ponga atención que esos problemas impliquen una cierta resistencia al estudiante. Y eso nos lleva, de alguna manera, a la segunda dimensión que nos interesaba abordar, es que también nuestra cultura escolar y nuestra propia construcción escolar probablemente nos ha enseñado que los problemas habitualmente están al final de una secuencia de enseñanza, ¿sí? Generalmente a los estudiantes y las estudiantes yo les pido que evoquen en este momento su propia historia, por ejemplo, con la enseñanza de las fracciones, ¿sí? Entonces yo les digo, bueno, ¿qué es lo primero que ustedes recuerdan? Bueno, dicen, nos acordamos de poco, profe, pero de lo que nos acordamos es título, fracción, A partido por B, A denominador B, A numerador, B denominador, perdón, línea fraccionaria, luego sumábamos fracciones, restábamos fracciones, multiplicábamos fracciones, dividimos fracciones, y en la tercera semana aparecían los problemas, ¿sí? Y este es un aspecto que particularmente aporta la didáctica de las matemáticas Ronald Charnay, en que nos plantea que existen modelos que definen o se refieren a cuál es el lugar que ocupan los problemas en la enseñanza. Cuando yo los pienso de la manera en que se los planteé recién, en relación a la enseñanza de las fracciones, estoy pensando que los problemas son el lugar donde los estudiantes aplican lo que yo estoy segura que ya saben, ¿sí? Por lo tanto, si voy a poner problemas aditivos o que se resuelven con una suma y una resta, necesito saber que restan bien para que enfrenten problemas. Y lo que nosotros hemos venido configurando dentro de este marco más referencial de Charnay, tiene que ver con que
el problema constituya la fuente, lugar y criterio del saber. Es decir, que los problemas habitan desde que el conocimiento comienza a abordarse, ¿sí? No es un camino sencillo porque estamos muy habituados a esta idea en que necesariamente tenemos que soltar de alguna forma el control de la clase y de los procedimientos de los y las estudiantes para comenzar a pensar en un problema que habita, como les decía, desde el inicio del proceso, con toda la riqueza que eso implica y la incertidumbre también, ¿sí? Y bueno, como les decía, esto es un poco lo que hemos ido probando, ¿no? En la escuela especial, en matemática funcional, y es, como decía Patricio, también la manera en que nosotros hoy, al menos en la universidad, nos procura formar a nuestros estudiantes para ser futuros y futuras docentes. Bien, ¿qué adaptación requiere asumir este enfoque? Este enfoque de que un problema puede ser una buena pregunta y de que el problema debiera estar desde el inicio, es, y esto, no, esto es un punto que me pareció importante considerar, que los problemas, insisto, no son necesariamente instancias en que los estudiantes aplican algo, sino que pueden constituir oportunidades para explorar los modos de pensar y las hipótesis de pensamiento de nuestros estudiantes. Y aquí yo tomo un antiguo problema que pusimos en la escuela especial, antiguamente en un básico 5, si mal no recuerdo, y el problema era cuántas patas tienen 6 perros. Hubo mucha resistencia de los y las docentes en este momento porque decía, bueno, esto es un problema de multiplicación y mis estudiantes con suerte escriben los números, no saben. Entonces, la invitación fue a plantear este problema en una olimpiada de matemáticas que terminamos haciendo en esa escuela especial, en tiempos en que se pensaba que los estudiantes no, y por eso está en la primera diapo, no necesitaban aprender matemáticas. ¿Mm? Eh, entonces, aquí hay un problema que efectivamente se resuelve con una multiplicación eficientemente, pero que no nos quita la posibilidad de explorar cómo niños y niñas con las herramientas que disponen pueden resolver un problema. Y en este caso, también, un punto que vamos inmediatamente a tocar, tiene que ver con las evidencias que yo puedo tener de sus desempeños, ¿sí? En este caso, siendo este un problema que se resuelve por una multiplicación, y recuerdo muy bien, la productora de este registro, Aurora, lo que decide hacer es dibujar, primero es dibuja las 4 rayitas por perro, mira a su compañera y se da cuenta que sus compañeros y compañeras han dibujado perros, entonces ella modifica su dibujo y dibuja sus 4 patitas y luego lo que hace es contar. Pero aquí también hay una evidencia súper interesante, y cuando la pongo yo en la reflexión de los estudiantes de formación, aparece ahí un 4, ¿sí? Y, y los estudiantes dicen, bueno, profesora, aquí la Aurora puso 4 porque hay 4 perros, hay cuatro patas, perdón, por perro. Sin embargo, cuando en el momento del diálogo con la estudiante yo le pregunto, bueno, ¿y qué número escribiste aquí? ¿Cuántas patas tienen 6 perros? Ella con toda precisión me dice 24. Entonces aquí es lo importante también, cómo el docente o la docente indaga y se transforma en un indagador y un profundizador teórico también, porque hay una, hay una teórica muy importante para quienes compartimos el gusto de la didáctica, de la matemática y de la lengua, que es Delia Lerner, que señala claramente que los estudiantes cuando están en la construcción de sus hipótesis de escritura, escriben lo último que se escuchan. Entonces, cuando dicen 24, y Aurora me dice con toda precisión, es que ahí hay, dijo yo, 24, lo que tenemos que hacer es comprender que esa es una respuesta inesperada, pero no es una mala hipótesis, que sí puede modificarse, por supuesto, por eso que están los portadores numéricos como un importante apoyo en el aula. ¿Sí? Entonces, asumir esto, que un problema es una hermosa oportunidad para comprender cómo están pensando los y las estudiantes, puede servirnos de mucha ayuda. ¿Sí? También es importante, sobre todo en este momento en que hoy nos encontramos, me parece súper relevante, sin, por supuesto, no tener ninguna intención de profundizar en este marco teórico, eh, para quien quisiera mirar, buscar, nos parece súper relevante la dualidad que presenta o que nos revela los aportes de la etnomatemática a la enseñanza.
Y lo que señala la etnomatemática, bastante general, por supuesto, insisto, no es el momento de profundizar en este marco, que se encarga de estudiar la matemática como un fenómeno social, es que en la escuela o en nuestros procesos de enseñanza habitan dos matemáticas. Una que es la matemática de la escuela, que habita en el aula, que existen los textos, que se rige por las reglas del contrato que él o la docente despliega. En este caso están los números, vamos revisando los números uno en uno, vamos haciendo actividades de escritura de números del 1 al 5 primero, luego, bueno, esa es la matemática de la escuela. Pero lo que nos dice la matemática es que no podemos olvidar que existe también una matemática presente en la vida cotidiana, que está y que nos llama a entender la matemática o entendida como una práctica social, que existe en un contexto social y cultural. Y luego eso nos permite tener respuesta para aquellos estudiantes que existen en nuestras escuelas y que son usuarios competentes de la matemática, que ayudan a sus papás, a sus mamás en la feria, que pueden hacer importantes cálculos, pero que en la sala tienen algunas dificultades para enfrentar esta matemática de la escuela. Entonces lo que nos dice la teoría y la etnomatemática en particular es que estos dos mundos necesitan encontrarse. Y es aquí donde nosotros pensamos que podemos encontrar elementos de apoyo para lo que hoy estamos viviendo y que nos sirvan como criterio, como filtro, como intención editorial. Y nosotros en las exploraciones que hemos realizado y que hemos explorado sencillamente, nos damos cuenta que el lugar donde estas dos matemáticas debieran encontrarse es en la resolución de problemas. Seguimos sin saber muy bien cómo es que esto se hace o cómo enfrentamos esta tarea. Tenemos un contexto riquísimo hoy en el área de las matemáticas, en términos de lo que está ocurriendo, de la información que se despliega, etc. Entonces, hay dos caminos muy similares, pero que nos llevan a dos preguntas que pueden orientarnos. Enfrentado a una situación contexto, ¿cuáles son con los conocimientos o las habilidades que ese determinado contexto me permitiría abordar? O de otro modo, si necesito, por ejemplo, abordar el conteo de colecciones, ¿cuáles son las tareas posibles que me permiten trabajar ese contenido en el contexto actual? ¿Sí? En este caso, para responder a la pregunta ¿cuántos hay? Y aquí me permito dar un ejemplo particular de una escuela donde yo trabajo, en que los estudiantes de enseñanza media, de escuela regular, están a la tarea de resolver cómo en la sala de clases es posible ubicar las mesas para el eventual retorno a clases. Eso es un contexto riquísimo, cercano, significativo, del cual es posible desprender el conocimiento matemático y geométrico, en este caso más puro. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea entonces? Dadas las dimensiones de la sala, ¿cuántas son las mesas que es posible ubicar para pensar y notificar a la dirección cuántos estudiantes pueden estar al mismo tiempo en la sala con las restricciones que hoy el contexto nos impone? Y así, siendo un problema probablemente más complejo, podemos encontrar otros problemas y otros contextos que nos facilitan. La pregunta es esta: ¿cuáles son los conocimientos matemáticos que ese contexto me permite abordar? Y estas preguntas nos hicimos muchas veces en las escuelas especiales. Es pensar, por ejemplo, recuerdo particularmente también, estamos construyendo alfajores. Los estudiantes en ese momento del taller laboral se encargaban de poner las galletas, el manjar, juntarlas para luego venderlas. La pregunta que nos hacíamos con el equipo ahí: ¿cuáles son los conocimientos matemáticos que es posible naturalizar, identificar y diseñar a partir de la creación de los alfajores, la construcción de los alfajores? Múltiples: la adición, la sustracción, el conteo, la multiplicación, el registro, etc. Entonces la idea es mirar en esta matemática de la vida e identificar qué podemos trabajar para transformarlo en un conocimiento que realmente perdure. Y aquí me permito tomar una evidencia que está en Aprendo Matemática, que estuve revisando exhaustivamente, y nos parece que es bien interesante lo que aquí aparece, porque en términos generales a mí me parece que el material que está disponible en gran medida nos pone frente a situaciones, ¿sí? Y entonces, un poco en coherencia con lo que he planteado desde el principio, la idea es pensar cómo este material, cómo estas situaciones, que son bastante de la vida cotidiana, podrían tener una proyección o una extensión al trabajo de los y las estudiantes en casa y al trabajo que después se podría rediseñar en el trabajo de guías o en el trabajo de los textos, etc. Aquí hay una situación bastante interesante en que la conductora tiene que ir a la feria y necesita saber
llevar una cantidad de zanahorias en particular. Es decir, tiene que producir una colección dado un número. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es bastante interesante porque se muestra el procedimiento de contar. Ahora, ¿qué es lo que nos diría la teoría? Que el procedimiento de contar es un procedimiento individual, que cada niño o niña debe vivir. Entonces, si esta actividad nos pone en ese desafío, inmediatamente una segunda tarea podría ser, identificando colecciones posibles, por ejemplo, que un niño o una niña nos registrara a la vuelta de una determinada sesión o una entrega de guía, cuántas cucharas hay en su casa. Estoy poniendo cualquier ejemplo de cualquier colección, identificando a lo mejor en un diálogo previo con las familias cuáles son las colecciones disponibles, vasos, cucharas, botones, etc. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es profundizar en esa situación de manera de tener evidencias de cómo los niños y las niñas están contando. ¿Sí? Bien, me queda poquito tiempo y nada, solamente quería contarles también, y si me están escuchando de la escuela, esta es una experiencia que realizamos en la escuela donde yo me desempeño también acompañando, y les pedimos a los y las estudiantes que inventaran problemas. Lo digo porque esta es una habilidad que se trabaja poco, que el currículum releva, aparece como contando historias, contar cuentos matemáticos de distinta manera. A mí me gusta llamarlo inventar problemas, un poco también para desensibilizar con esta idea de que el problema es algo difícil y complejo. Entonces, ojo, porque también tiene que ver con el contrato de la matemática de la escuela. Cuando hemos puesto esta tarea en múltiples escenarios, escuela especial, escuela regular, estudiantes de séptimo, de segundo, de cuarto medio, de tercero, lo primero que nos dicen siempre es: nosotros no proponemos los problemas, nosotros los contestamos. Nosotros damos las respuestas, no ponemos preguntas. Entonces esta invitación por un momento los desequilibra, ¿no? Pero entonces nosotros libremente les pedimos a ellos y ellas que inventaran problemas. Y quedan y surgen respuestas muy interesantes. No se sancionan en ese momento porque surgen, aparecen, las vamos escribiendo. Esta es en la situación de una clase online. Y luego lo que hacemos es registramos todas las respuestas, todos los inventos, y se las devolvemos a ellos a través de una guía. Y les pedimos que ellos emitan el juicio y ellas, si ese problema que inventaron sus compañeros, que pueden ser muchos o tomar una muestra, se resuelven efectivamente con una suma o con una resta. Y aparecieron, voy a tomar solo dos: Juanito tenía 80 manzanas y su amiga Roberta le regaló 10 manzanas. ¿Cómo consiguió tantas manzanas? Este que es un problema interesante, explosivo desde las hipótesis, claro, cuando lo conversamos, decimos, bueno, aquí no hay un problema, hay una pregunta, pero no hay un problema que se resuelva ni con una suma ni con una resta. Y aparece también este ejemplo que les quería mostrar, 90 más 90. Evidentemente, y aquí está el tema de las evidencias, eh, para los estudiantes es difícil pensar en inventar problemas. Inmediatamente piensan suma, resta, lo simbólico, el procedimiento, el cálculo. Y claro, cuando ellos mismos ven esto, dicen, esto no es un problema, esto es 90 más 90, pero no es un problema. Y algo similar les pedimos, ya sé que me queda poco tiempo, más acotado en un par de cursos mayores, les pedimos que inventaran un problema para la operación 15 por 3. Y aparecen también ideas todas interesantes, necesarias de explorar, pero donde ellos mismos después catalogan y dicen, ¿se resuelve con esa operación o no? ¿Mm? Por ejemplo, regalé todos mis juguetes a 10 niños y cada uno tiene 7. ¿Cuántos regalaste en total? No, es una respuesta inesperada, interesante de mirar, y me quiero quedar en esta porque los estudiantes, cuando han tenido poco entrenamiento en inventar problemas, historias libremente, comienzan eh, comienzan a ajustar problemas dependiendo de las construcciones conceptuales que tienen. Entonces, solamente me voy a tomar un minuto para mostrar esta. Estaban 15 tranquilamente caminando, este estudiante se demoró harto en hacerlo, 15 tranquilamente caminando, no sabemos qué, hasta que vio una grieta de una X de multiplicación y después apareció el 3 caminando y la grieta lo fusionó en 15 por 3. Genial. Este problema es genial. Este estudiante está haciendo un esfuerzo significativo por torcer su destino con la invención de problemas y está ajustando a esa operación que probablemente en el escenario anterior habría puesto 90 más 90, aquí habría puesto 15 por 3,
está haciendo este ejercicio. ¿Qué tiene de interesante este ejercicio? Que podemos conversar, discutir, poner a prueba, levantar hipótesis de enseñanza y avanzar en este camino que es la resolución de problemas, y que quisiera comenzar a cerrar diciendo que es importante que, queridos y queridas colegas, que comprendamos que no es una intención alocada de un par de profesores o profesoras, sino que es hacia dónde nos está invitando a ir el currículum, las intenciones de la enseñanza diversificada e inclusiva. Tenemos que tomar ese desafío, que no es sencilla, significa varios caminos de reconstrucción, matemáticas sobre todo, pero que siempre están disponibles y que asumen que somos unos indagadores. Y bueno, como van a tener disponible este PPT y esta presentación, simplemente quisiera cerrar con algunas palabras de quién es el fundador de la didáctica de las matemáticas como cuerpo de conocimientos, y solo voy a tomar las primeras frases, que dice que saber matemáticas no es solo aprender definiciones y teoremas para reconocer el momento de utilizarlos, perdón que aquí la lectura se me hace difícil, y aplicarlos. Es hacer matemáticas implica, y aquí solo me quiero quedar, ocuparse de problemas. Entonces nuestra pregunta permanente es, dadas las condiciones, dadas los recursos de los que disponemos, ¿cómo hacemos que ellos permitan que los estudiantes y las estudiantes efectivamente se ocupen de problemas? Es decir, termina esta frase en otras referencias brusonianas, es que aprender matemáticas significa hacer matemáticas. Se aprende matemáticas haciendo matemáticas. Bien, agradezco muchísimo su tiempo y estamos dispuestas y abiertas a cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, me imagino, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Ahora esperamos la presentación de Luz María. Y luego de Luz María, de Andrea Elgueta. Hola, hola a todos. Mandarles un abrazo fuerte virtual, lamentablemente, y espero realmente de que este espacio podamos transmitir un poco, enganchándome de lo que la Jimena ha planteado. Nosotros somos compañeras y colegas en el mismo lugar de trabajo, así que tenemos hartas ideas que compartimos, y me trajo a Delia Lerner acá, por lo tanto voy a aprovechar el Zoom que Jimena nos ha dejado. Contarles que le puse como título también aquí una mirada inclusiva, porque hay elementos que me gustaría profundizar respecto a este aprendizaje, y me centré en la lectura y la escritura. Partir diciéndoles que siempre la lectura y la escritura genera alta expectativa, ¿sí? No hay niño, no hay niña, no hay profesor y no hay padre o familiar que no diga, ¿cuándo va a aprender a leer? ¿Cuándo va a aprender a escribir? ¿No? Son preguntas que siempre están, ¿no? Genera altas expectativas. Los niños dicen, voy a entrar al colegio, voy a aprender a leer y voy a aprender a escribir, ¿no? Siempre están con esa angustia o ansiedad, más bien, no angustia, una ansiedad por querer aprender a leer y escribir. Entonces, la pregunta que yo me hago acá es, ¿pero qué sucede en el contexto actual, no? Estamos en un espacio encerrados, ¿será la
la escuela la única responsable de atender este aprendizaje? Bueno, yo digo firmemente que no. ¿Y por qué? Porque la lengua escrita, la lectura, la escritura está en todas partes. Por lo tanto, ahí a lo mejor quizás más visible que en el área de la matemática se ve la lengua escrita, está mucho más presente. La otra pregunta que nos hacemos, si lo está, entonces, ¿qué hacemos, no? Para aprovechar, para que aprendan los niños a leer y a escribir. Primero, para poder discutir el tema o analizar un poco más allá, es muy importante hacer un marco sin, como lo dijo bien claramente también la Jime, sin el afán de profundizar mucho, porque en este espacio de 20 minutos es muy difícil, un marco conceptual respecto del proceso constructivo que tienen los niños para aprender a leer y a escribir, ¿no? La conceptualización que ellos tienen para leer y escribir, lo que piensan para cuando están aprendiendo a escribir. Este es un estudio basado en Emilia Ferreiro, una vecina nuestra de Argentina que se fue a vivir a México, por lo tanto es bastante contextualizado en cuanto a nuestro idioma, ¿no? Y en ese sentido yo quería como mostrarles de alguna manera cómo los niños van construyendo su propio aprendizaje, este marco que tenemos teórico que es totalmente adecuado a nuestro contexto chileno, porque hablamos, como les decía, en el mismo idioma. Y los niños, en estos intentos de escritura, realizan hipótesis. Piensan la escritura, diría Emilia Ferreiro, ellos piensan más allá, ¿no? Y cuando piensan la lectura y la escritura, y uno le dice al niño, a ver, escribe, podemos encontrarnos, cuando se está iniciando, con todas estas etapas, podríamos decir, o conceptualizaciones de la lengua escrita. Los niveles niveles silábicos, los niveles silábicos alfabéticos y los niveles alfabéticos. Voy a mostrar muy rápidamente, y me imagino que ustedes lo han visto en la sala de clases, cuando están con los niños, en sus propios hijos, que los niños hacen esto, ¿no? Como que juegan a escribir, dirían, pero yo le pondría más respeto, están escribiendo, porque ahí dice algo, y hacen una gran diferenciación entre el dibujo. Otros niños, en la etapa ya cuando empiezan a darse cuenta, de a poco van avanzando y se dan cuenta de que pareciera que tiene algo que ver con el sonido. En un principio es la acción y a veces hasta la relación con la imagen, ¿no? Escriben elefante con muchas letras y hormiguita le escriben con 3 letras nomás, ¿no? U oso, porque es grande, lo van a escribir con muchas letras. Pero en el caso de la hipótesis silábica, los niños ya estaban haciendo una relación fonética y, por ejemplo, para escribir tomate, aquí este niño escribió la O, la A, o algo que parece una O, una letra por ahí parecida, ¿no? Y espinaca también, es decir, ocupa una grafía por un valor silábico, ¿no? Espinaca, ¿sí? Y ahí están las 4 sílabas representadas. Bueno, ustedes pueden ver aquí cómo esta hipótesis se representa. Quiero detenerme en la hipótesis silábico-alfabética y la vamos a mirar. Este es un niño que le dijo a la mamá que quería comprar postres al supermercado o al mercado, y la mamá le dijo que ella no se iba a acordar los postres que él quería, que por favor se lo escribiera. Y el niño escribió este. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiso este niño? Bueno, esto yo lo hago de manera interactiva y empiezan también sus propias hipótesis, profesores, pero si miramos esta escritura, fácilmente podríamos decir que ahí está diciendo manjarate, ¿sí? El niño escribió manjarate. Desde una perspectiva adulta diríamos, se olvidó la A, no sabe escribir la otra, hay errores, pero lo que yo estoy queriendo transmitir acá es que esto es algo natural de parte del niño, una construcción natural. Mírense después lo que dijo, mira Jimé, te vas a entusiasmar con lo que puso el número 6, dijo 6 manjarates quería el niño. Bueno, les muestro toda la lista de este niño, y ustedes se van a fijar, y aquí me voy a un poquito centrar, es que este niño que escribía este listado dice manjarate 6, ¿qué será la segunda palabra? Dijo leche asada, ¿sí? Y quiso 4. Y la última es flan. Y también quiso 4, y de hecho dijo, voy a escribir con el otro número 4.
¿no? Como reconociendo que hay distintas formas de escribir el número 4. Pero miren algo que yo quería resaltar en esta escritura. Este es un niño de 4 cumpliendo 5 años. Cuando el niño escribe flan, nosotros podríamos decir, es un monosílabo, podría ser la más fácil. Fíjense que es una sílaba trabada, tiene 2 consonantes delante. Y en la enseñanza, cuando nosotros planteamos, o hay ciertos autores que han planteado que pareciera que para enseñar a leer y escribir se parte siempre con las vocales, después con la ma, después la pa. ¿Y cómo este niño de 4 a 5 años será superdotado? ¿Será un genio? Bueno, yo les cuento que para nada, ¿no? Bueno, aquí hay otra hipótesis, vamos a avanzar hacia la hipótesis alfabética, y en la hipótesis alfabética ya vemos niños que hacen que sus escrituras ya representan lo que para el adulto podría ser más fácil leer. Es medio difícil leer esta diapositiva, saqué foto ahí, pero dice, mami, tú sabes que yo te amo, sí o no, ¿no? Ella estaba en la época en que le parecía que le daban las alternativas, entonces yo tenía que marcar, le gustaba hacerme eso. Por ello te amo mucho. Y el Nico también te ama el papá. Dice, lo hizo, abajo dice lo hizo, y S-O, Javiera y Nico. Bueno, y su dibujo, ¿no? Por supuesto. Ok, en ese sentido, hemos podido ver, lo que yo quería demostrarles era la evolución de los conceptos de la lengua escrita, la conceptualización de la lengua escrita. Esto está totalmente comprobado, profesores. Esto lo hacen todos los niños. Cada etapa, por supuesto, tiene elementos propios y mucho más profundos que no podemos analizarlos ahora. Pero a nivel general es muy interesante ver cómo este proceso se da en el niño. Bueno, en la misma pregunta que nos hicimos, pensando que los niños tienen estas hipótesis, independiente de la edad, porque esto también está comprobado en las escuelas especiales, con niños con discapacidad intelectual, es muy importante resaltar aquello también. Pensando en esa pregunta, ¿qué hacemos en este contexto? No sé si me están llamando por algún motivo. No, ya, perdón, es que pensé que no se me estaba escuchando o algo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos aprovechar y enseñar o aprovechar y hacerlos avanzar en sus procesos de lectura y escritura? Y bueno, la clave es generar eventos de lectura y escritura. ¿Qué vamos a entender por eventos? Lo voy a poner en palabras simples. Pensando en que estamos con los niños en nuestra casa o que los niños están en su casa. Y voy a dejar muy abierta la propuesta, ¿no? Niños que pueden estar en espacios más reducidos, con menos posibilidades de tener textos, ¿no? De cualquier tipo. Niños que pueden estar en espacios con mayores oportunidades de tener. Entonces, ¿cómo rescatamos los eventos de lectura y escritura dentro de un espacio tan reducido que es la casa y encerrados? Miren, puede ser cuando la mamá está cocinando o el papá está preparando algo, o en familia, que eso pareciera que ha sido una oportunidad de la pandemia. Hemos ido preparando sopaipillas en familia, ¿no? O los panqueques deliciosos con manjar. Un evento de lectura y escritura se da en ese espacio, ¿no? Y lo mismo me diría la Jime en relación a los problemas matemáticos que ella hizo el ejemplo, el alfajor, ¿no? La misma situación estaría pasando porque los niños estarían acercándose a un texto que le podría pedir el adulto que está haciendo la sopaipilla con él y decirle, a ver, dime dónde crees que dice, muéstrame. No me acuerdo, ojo con esta pregunta, no me acuerdo dónde puedo saber cómo hacer las sopaipillas, ¿no? ¿Dónde crees que yo busco? ¿No? El niño va a traer la receta. Obviamente ahora tenemos todos los tutoriales en YouTube, así que eso también nos está quitando las oportunidades de leer y escribir. Otro evento de lectura es, por ejemplo, este es un cartel. Los niños hacen carteles. Y en este cartel estaba diciendo, por favor, no entrar a mi pieza.
Y obviamente el niño lo que hace es poner un dinosaurio porque es lo más terrorífico que hay, y si se fijan en la letra roja abajo del dinosaurio de colores, dice, no puede la Javiera, ¿no? La hermana, no puede entrar ella, sobre todo ella, y le pone una cruz y la dibuja y le pone una cruz, ¿no? Entonces las intenciones de lectura y escritura están también en nuestra vida cotidiana. Cuando les decimos a los niños, ¿qué te parece si dibujamos a los miembros de la familia, a los compañeros del colegio que no los hemos visto? Pero escríbeles sus nombres, y los niños escriben, miren, esta es la Catalina Ruz, ¿no? Y va haciendo sus hipótesis, van apareciendo el niño de parte de los niños. Están teniendo la oportunidad de escribir. Y, por supuesto, el ejemplo de la lista, ¿no? Cuando ahora en contextos hacemos la lista, algunos para encargar porque tienen la posibilidad, otros porque a lo mejor tienen la necesidad de ir a vender, ya sea en la feria, en otros espacios, el niño podría apoyar en decir, mira mamá, estás llevándote tantas manzanas, estás llevando papá, no sé, bueno, el adulto que lo esté acompañando, a veces uno queda con la mamá porque como que es una imagen más presente. Teniendo claro cuáles son las conceptualizaciones en los niños de este proceso constructivo, y por otro lado, además, cuáles son los eventos de lectura, el Ministerio ha generado este Aprendo en Línea y ha propuesto ciertas actividades. Y me parece que es muy importante, así como Jimena les ha mostrado algunas actividades muy interesantes, también cuidar, porque la lectura y la escritura puede atentar en algunos casos con el aprendizaje. Y yo solo voy a mostrar una actividad que, si bien puede no estar bien dirigida, puede atentar con el aprendizaje y la frustración del estudiante. ¿Ok? Entonces, yo aquí lamentablemente tengo que dejar de compartir mi pantalla porque el link me va a llevar a la página, y no sé si... Perdón. Voy a volver a compartir mi pantalla acá, en esta. Y esta actividad está propuesta en Aprendo en Línea, ¿sí? Esta es una actividad, dice la clase 1, y dice, lea el siguiente texto al estudiante en voz alta, luego lean juntos las preguntas y marquen la alternativa correcta. Y un video que acompaña, ¿no? Y la persona muy anímicamente le dice, vamos a leer juntos y marca con tu dedito conmigo lo que lees. Y aquí hay un poema de las vocales, ¿no? ¿Qué hacen las letras? La letra A busca con paciencia abejas y ardillas debajo de las sillas. La letra E baila alegremente con elefantes que salen de todas. Y así va siguiendo la actividad de las letras, y el niño va leyendo con la docente o con la mamá o con el papá, bueno, con quien esté acompañado, y después le dice, según el texto, ¿cuál de las vocales baila? Marca con una X, ahí hay una comprensión de la lectura o de la narración que se le hizo al niño. Después le piden que encierre en cada imagen la que empieza con la letra A, y finalmente, bueno, aquí hay que busque la letra A, que hay una discriminación visual, ¿dónde está la A? Y finalmente la actividad 3 le pide que escriban, ¿no? Y que sigan las líneas de la letra A. Voy a dejar de compartir para volver a mi PPT. Espérense un segundito, voy a hacerlo lo más rápido posible. Estoy en esta, ¿dónde estoy? Acá. Perfecto. Bien, como les decía, si nosotros vamos la actividad sin este marco teórico que tenemos, sin tener presente lo que los niños hacen, quizás hasta esto podría ser una amenaza como actividad en el proceso de aprendizaje del niño. Y me voy a profundizar esto, porque actividad los niños la van a hacer a gusto, y eso no lo voy a negar. Los niños la van a pasar bien, les encantan cantar, que lean, están ansiosos por aprender a leer y escribir, les dije, ¿no? Entonces van a querer realizar esta actividad, van a estar fascinados, lo van a pasar bien, y muchos niños sí lo van a hacer y van a sacarle provecho a esta actividad. Pero me gustaría centrarme en por qué podría esto no, o cómo deberíamos manejarlo de mejor manera.
Primero, el mismo currículum plantea que el enfoque de la lengua escrita, el enfoque de la comunicación, del lenguaje y la comunicación es auténtico, tiene un enfoque comunicativo, por lo tanto los aprendizajes tienen que tener sentido. Y ahí es lo que yo retrocedo al evento de lectura, la diferencia de dónde crees tú que dice o dónde puedo encontrar si quiero saber de, le genera aplicabilidad al aprendizaje de la lectura, a diferencia de cuando yo le estoy diciendo, ahora vamos a leer las letras A. ¿Sí? Por otra parte, podría estarse alejando de la zona de desarrollo próximo del niño por lo mismo que yo les conté, y esa la voy a profundizar en un segundo. No responde a las conceptualizaciones que el niño está haciendo. Al tiro la vamos a revisar. Y por otro lado, la diversificación no se estaría dando acá porque algunos niños quedarían sin respuesta o fuera de este aprendizaje. ¿Cómo lo podemos potenciar? De hecho, aquí ya les voy explicando, ¿no? Aquí la Mafalda es, es el ícono del educador, ¿no? Del constructivismo, y ella dice, Víctor, ve la uva de la viña, ¿es buena esa uva de Don Braulio? Sí, Víctor, esa uva es buena. Don Braulio, vea los barriles de buen vino. Habría que levantar un monumento a estos sacrificados autores que en vez de escribir cosas trascendentes, a leer. Fíjense lo que dice la Mafalda, ¿no? Entonces aquí ella está relevando el enfoque comunicativo. ¿Qué sentido tiene para una niña leer la uva y del vino? ¿No? Y de hecho está leyendo un texto, ¿no? Ni siquiera es como la letra A e identificar la letra A. Por otra parte, cuando yo les hablaba de la zona de desarrollo próximo, les pongo solo estos dos ejemplos. El niño más avanzado, que ya escribe manjarate, que no necesariamente tiene que tener 4 años, insisto, pueden ser jóvenes inclusive que tienen estas hipótesis de lectura y escritura, y el niño que está en un nivel más presilábico con estos grafíos. ¿Qué pasaría con estos niños si yo le enfrento a este tipo de actividad? Es probable que mucha frustración, porque en el caso de la situación A, ya los niños conocen letras y otras, y más complejas aún. Entonces, es como decir, lo que tú ya sabes, estamos yendo en contra de la mirada, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento previo del estudiante? El conocimiento previo me lo está mostrando ahí, ya escribe manjarate, flan, leche asada. Por lo tanto, ¿cómo yo ocupo ese aprendizaje? Esa es la habilidad del docente. Y ya él, como les decía, está haciendo representaciones del aspecto sonoro. Dice, generalmente los docentes tenemos el impulso de corregir errores. Queremos que piensen como adultos los niños. Queremos que respondan como en adulto. Y pareciera que en alguna parte, y en nuestra, como lo dijo la Jime también, tenemos arraigado, ¿qué es un problema? Decía, ¿no? Está en nuestra cabeza como que pareciera que un problema siempre lo tengo que escribir. El tantos y compró tantos, por lo tanto le quitaron tantos, ¿cuánto tendrá? ¿No? Es como que está instalado desde esa perspectiva. En el caso de la lectura y la escritura también. Pareciera que enseñar a leer y escribir también fuera, ¿no? Primero partamos con las vocales, después con la mame y mamú. Vuelvo a insistir en ese aspecto. Y eso está sentado en el adulto, no en el pensamiento del niño. Hay que mirar a los niños. En el caso B, del niño que hacía lo que la autora habla de grafismo primitivo, el niño al menos tiene la intención de escribir. No lo corrijamos, no digamos, no estás haciendo nada. Hay una intención, hace la diferencia de lo que es dibujar y de lo que es escribir. Sin embargo, no representa el aspecto sonoro del habla, no hay una relación. Entonces, ¿qué sentido tenga que yo le diga, esta es la A, busca la A, escribe la A, ¿no? Si no hay una relación sonora, si su conceptualización no está en una zona que ni siquiera se acerca. ¿Y qué hace el niño? De memoria te va a contestar que es la A, pero no va a haber una apropiación del aprendizaje. Y por eso dice que tenemos que entender el desarrollo del niño y nunca lo vamos a entender si partimos de nuestras propias hipótesis del sistema alfabético. Voy a hacer un pequeño juego, si es que me alcanza el tiempo, me gustaría jugar con ustedes. Yo no sé si me pueden seguir en esto. Les voy a pedir que me lean esto, ¿ya? Y yo lo voy a leer en voz alta como si estuviéramos en público acá. 1, 2, 3. Lesen und schreiben ist ein komplexen Prozess, den das Kind erlebt. Ya.
Leí, para algunos sí, deletré. ¿Conozco las letras? Sí, las dije toditas. Pero comprendí, no, yo no hablo alemán. Yo creo que a lo mejor en el público hay gente que habla alemán y pudo leer de corrido esto más rápido que yo, a pesar de que yo lo practiqué, y pudo comprender. Lo mismo pasa con el niño. Cuando nosotros lo enfrentamos a letras, es como estamos aprendiendo un idioma, ¿no? La letra por sí no significa nada, pero sí la conozco. Conozco la L, conozco la E, conozco la S, conozco la E, conozco la N. Y ahí dice, pero no tengo idea lo que realmente dice, ¿no? ¿Qué significado? Cuando nosotros presentamos actividades asociadas, alejadas del significado, probablemente se nos hace un esfuerzo mayor lograr aprenderlas. Estoy un poco atrasada. Y por último, la diversificación. Aquí hay un buen ejemplo. Cuando se le pide que el niño trace la letra A, existe solo un trazado. Vamos para arriba, vamos para abajo y de izquierda a derecha. Este niño ya escribe la letra A y les aseguro que no tiene idea cómo la hizo, pero le nace, ya conceptualizó la letra A como él quiso, no como me gustaría que lo hiciera a la perfección. De hecho, para Flan está horrorosa la A y yo le podría poner una mal, pero lo escribió. ¿Cuál es el sentido de la escritura? ¿Tener una letra maravillosa? Ojalá, pero ¿para qué? Un objetivo, de hecho, que habla del currículum, que habla respecto de la grafía del estudiante. Pero hay un para qué. Los objetivos de la lengua escrita y del lenguaje y la comunicación en el currículum son los más amigables, diría yo, de todo el currículum. Porque todos dicen para qué, le dan un sentido. Les pido, profesores, que cuando lean el objetivo no se queden con la primera fase, lean el para qué, porque ahí les va a dar el sentido de ese aprendizaje, ¿no? De lo que queremos que aprendan los estudiantes. Entonces, los niños que tienen un desarrollo motor distinto, ni siquiera voy a decirlo más bajo o menos bajo, tienen otras formas de comunicar. Y no necesariamente tiene que ser como la escritura que la perfección del adulto diría. Respetemos lo que los niños hacen. De hecho, podríamos escribir sin lápiz. Podemos estar y los niños van pegando letras. Eso en el caso de los niños que no tienen la habilidad motora. Estoy hablando de la diversidad, ¿sí? Por lo tanto, en síntesis y para cerrar, valorar las producciones siempre de los niños. Reconocerlas como parte de un proceso que debe ser mediado, no corregido, que es lo que Jimena también planteó. Hay que hacer la pregunta inteligente al niño, ¿no? De tal manera que le genere ese desequilibrio cognitivo. Por ejemplo, el niño, perdonen ¿cómo se llama esto? Lo artesanal. Al niño le digo que escriba naranja. Y el niño escribe así. Y lee naranja. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo digo, chuta, estamos mal? ¿Cómo hacemos para que evolucione? Entonces le digo, escribe manzana. Entonces el niño le va a quedar la crema porque y para que diga manzana, repito las 3 A's, y entonces me escribe manzana, y yo le digo, ¿aquí escribiste naranja? Aquí dirá manzana, y dice, no. Y hace el cambio y dice manzana, ya hay una evolución, está pensando, está resolviendo problemas, diría Jimena, que no son matemáticos, son problemas, ¿no? Entonces, con ese tipo de mediación, 2, ofrecer eventos de lectura. Mamás, papás, hermanos, los eventos de lectura están en nuestros espacios, donde pongan en juego estas habilidades lectoras y escrituras. Que ellos lean y escriban como quieran y puedan. Respetemos ese espacio, los mediamos. Y me olvidé algo más que tenía que decir aquí, pero para cerrar, igual que la G me pareciera que tenemos, yo puse la frase de Ferreiro, dice, los niños piensan, y lo pone en mayúscula, piensan la escritura. Hay que escucharlos, hay que ser capaces de escuchar desde los primeros escritos, ya sean garabatos o dibujos,
No podemos reducir al niño en un par de ojos que ven, espérense que no leo bien, un par de oídos que escuchan, un aparato fonatorio que emite sonidos y una mano que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás o más allá de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano, hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de representar y recrear la lengua que es la escritura. Todas las escrituras. Bien, ese espero que haya llegado, porque esta cuestión me apasiona, no sé si se nota, y ya me chasconeé, de hecho, para presentarla. Gracias, me silencio. Gracias, Luz María. Extraordinaria presentación, muy buenos comentarios en el chat, hay algunas preguntas que quedan después para el foro. ¿Ya? Y por ahora vamos a seguir con nuestro webinar. Ahora viene la presentación de Andrea Elgueta, con estas mismas recomendaciones, pero ahora desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias. Adelante, Andrea. Gracias, Patricio. Voy a compartir pantalla. Disculpen, sí, quería verificar algo. Hola, buenos días. Para mí es un orgullo estar acá con ustedes. Primero, dar las gracias por la invitación y hoy día les voy a compartir algunas experiencias en educación en ciencia. Cuando me invitaron a participar en esta charla, una de las primeras preguntas que me hice era ¿dónde estábamos? Y no podemos olvidar que estamos en una situación distinta, en una situación donde nosotros estamos, me llama, no sé si tengo el audio, sí, donde nosotros estamos en una situación diferente, en una situación donde la educación se ha visto en este caso cuestionada en relación a cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos dirigidos. Y quiero compartir una imagen de una profesora, de la profesora Naya Valenzuela, donde ella, en este caso, acá podemos visualizar que a través de las redes sociales puede comunicar, en este caso, algunas experiencias, pero hay un punto muy significativo acá, que tiene relación con la creatividad. ¿Qué tan creativo en este caso somos los profesores para poder llegar a nuestros estudiantes? Y creo que las redes sociales son un punto clave para comunicarnos. Si bien tenemos diferencias, no podemos negarlo, de acceso a los y las estudiantes, también es importante que se ha visto revalorado el trabajo y el rol del docente, quien hoy día no se ha dado cuenta de lo que nosotros somos, de lo que los educadores somos capaces de hacer, apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Frente a eso, como decía Jimena y Luz, la enseñanza del lenguaje y de la matemática en Estado siempre han prevalecido frente a lo que es la ciencia, pero hace un par de años atrás la ciencia y la educación en ciencias toma un rol muy activo. Y es por eso, frente a esta pregunta, nosotros, ¿por qué y para qué enseñar ciencia en tiempos de pandemia? Es fundamental que reflexionemos por qué enseñar ciencia. Y quiero compartirles algunas ideas de la profesora Rocío Avendaño, en la cual nos destaca que todos estamos viviendo esta pandemia desde cualquier lugar del planeta. Los docentes siempre tendemos a ser la solución en momentos de crisis, y este momento es uno de ellos. Así que nos llama a esa búsqueda. Por otra parte, los docentes en ciencia somos una referencia a la investigación, a conocimientos reales basados en hechos verificables, por lo que debemos buscar respuestas a los estudiantes y a nosotros mismos. Así que hemos tenido que ser más creativos, buscar lo que tenemos en nuestras casas. ¿Y por qué? ¿Para qué enseñar ciencia? Para desarrollar y fortalecer habilidades científicas en niños y jóvenes y actitudes. Y principalmente, algo que destaco acá en rojo, es valores sociales en pro de una sociedad más justa, solidaria y responsable. Y me quedo con estas palabras. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico debe estar en función de una sociedad más justa, más solidaria y más responsable. Y quiero compartirles acá una idea, un comentario que se realizó ayer en la Conferencia Internacional de Educación en Cambio Climático, donde un profesor señala que dice, no poder hacer todo,
pero no voy a negarme a hacer lo que me corresponde, citando a Helen Keller. Y frente a eso, una de las cosas que también han dicho los especialistas es decir, bueno, tenemos en este caso al profesor que está en una situación determinada, pero ¿dónde podemos buscar soluciones para enfrentar la enseñanza en estos tiempos? Y les quiero compartir también qué dicen nuestros niños. Espero que se escuche el audio. Y les preguntamos a nuestros niños por qué y para qué enseñar ciencia en estos tiempos. Y aquí tenemos el audio, ojalá se escuche muy bien, de Agustín Morales. Lo escribí acá también. Para saber cuidarnos. Y acá, esos son niños de la escuela Elisa Latapiat. Para aprender experimentos que nos ayudarán a prevenir el coronavirus. Hacíamos esta misma pregunta hace un tiempo atrás. Los niños nos decían para tener una educación de calidad, para en este caso ser más inteligente, porque es entretenido. Sin embargo, ahora el conocimiento, en este caso relacionado con la enseñanza de la ciencia, está enfocado a nosotros, a cuidarnos, y no solo yo, sino que a pensar cómo podemos nosotros cuidarnos, resolver alguna temática de problemas, como en este caso es el coronavirus. Contarles a grandes rasgos que existen dos programas que vienen a apoyar este trabajo que hacen los docentes, que es ECVI y ISEC, y que la posibilidad nos ha dado el programa ISEC del Ministerio de Educación, es trabajar de forma integrada con educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, y profesores de enseñanza básica y enseñanza media, de forma articulada e integrada. A través de este trabajo, lo que nosotros hemos hecho es poder articular distintas actividades, tanto para escuelas especiales como para escuelas en programas PIE. Pero centrado, disculpen, en el foco en el docente. O sea, nosotros, nuestro apoyo, mayoritariamente a través de estos programas, es el apoyo y el desarrollo profesional del docente en profesores que están en servicio. Entonces, frente a este nuevo contexto, al currículum nacional, ahora con la priorización curricular, hay un desafío. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar habilidades científicas, actitudes propias que hacen científico y algunas ideas básicas de la ciencia o ideas científicas? Y frente a esto, quiero contarles algunas experiencias de nosotros. Estas experiencias están enfocadas tanto en el trabajo en escuelas con programas PIE como en escuelas con especiales. El programa y tanto la metodología indagatoria lo que hace es plantear actividades en las cuales los estudiantes tengan distintas oportunidades. Les quiero dejar acá, disculpen, quiero mostrar el láser acá. Les quiero compartir una actividad que se encuentran en las redes, por ejemplo, con el programa de Siemens Teamfood. Lo que hace, esta es una actividad que nosotros realizamos para niños en distintos niveles, tanto en una escuela regular como escuela Elisa Latapiat y en la escuela especial, de una escuela especial de Coquimbo. Acá, por ejemplo, podemos comenzar con una pregunta, ¿no es cierto?, que se plantea, una pregunta pertinente que sea para los estudiantes, donde a través del trabajo con materiales sencillos, la profesora, en este caso acá, va guiando paso a paso el procedimiento a seguir. Es decir, a través del trabajo colaborativo se construyen el procedimiento que tenemos que nosotros realizar para responder a esta pregunta. Después, nosotros podemos invitar a los estudiantes a explorar. Nosotros vemos acá niños que están observando, niños que están en este caso siguiendo un procedimiento, acá identificando las características, ¿no es cierto?, observables, registrando, y acá tenemos nosotros un registro donde le damos la oportunidad al niño de contrastar su dibujo en una etapa inicial, donde está en este caso el agua contaminada, y en este caso acá, el agua después que está limpia. Acá tenemos otra experiencia, disculpen acá, para tercero básico, con una temática de cómo crees que viaja la luz, una pregunta donde en este caso lo que se hace es invitar a los estudiantes a seguir un procedimiento para responder a esta pregunta. Acá los estudiantes lo que hacen es identificar a través de materiales, pueden ser un láser, puede ser una linterna,
donde se proyecta el haz de luz, y lo que hacen los niños y niñas, se tira en este caso harina o talco, lo que hacen los niños y niñas es visualizar en este caso cómo se proyecta el haz de luz. Y acá podemos observar distintas formas de registro. Nosotros acá tenemos un registro a través de un dibujo, donde un niño a través de un láser proyecta, ¿no es cierto?, la imagen, y acá tenemos otra imagen donde los niños lo pueden hacer con lana. Lo interesante de esto, nosotros, apunta específicamente a ideas de la ciencia, y acá compartirles también un material que está en Aprendo en Línea. Podemos encontrar distintas, ¿cómo se llama?, actividades, y en la cual quiero quedarme específicamente con esta, donde a través de esta plataforma, ¿no es cierto?, del Mineduc, lo que nosotros tenemos es distintas actividades, y en las cuales podemos identificar una pregunta. Si bien acá la pregunta, y si nos basamos en la indagación científica, las preguntas apuntan acá, todos los objetos pueden producir sombra o producen sombra, nosotros podemos en este caso identificar qué tipo de pregunta queremos realizar o qué pregunta estamos realizando. Entonces la idea es identificar que la pregunta tiene que ser más cercana, entonces, o más pertinente en este caso para los niños, y podemos hacer preguntas como, ¿has visto alguna vez una sombra? ¿Bajo qué condiciones has visto sombra? Cosa que invitar a los estudiantes a contarnos a través de su propia experiencia cómo ellos han visto la sombra. Si podemos ver acá, da la posibilidad de plantear una posible respuesta a esta pregunta, y de aquí viene un procedimiento en el cual, con materiales muy sencillos, por ejemplo linterna y algunos objetos, pero también hoy en día lo podemos hacer con la luz solar, dice, para este experimento trata de formar una sombra. Hay un desafío en este caso que se le está planteando, con los siguientes materiales. Hay una propuesta de materiales: hoja mediana de árbol, hoja de cuaderno, madera, le dice, plástico, transparente como mica, o el que se usa en la cocina para envolver. También te piden otros materiales como dibujo. Y aparte le piden acá dibujar, ¿no es cierto?, para ver cómo hacer el experimento, es decir, hay un procedimiento que se le solicita. También tenemos que antes de comenzar hagan una predicción, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que crees tú que va a ocurrir? Preguntar, ¿qué crees tú que va a suceder en este caso con los distintos elementos que están a disposición? Y se invita a observar a través de la clasificación, clasifiquen sus objetos según la solidez de la sombra, ya sean estos opacos, los que proyectan la sombra más oscura o transparente. Y finalmente hay una invitación a un registro. Encontramos en este caso diversos materiales, y esto lo que nos viene a hacer es apoyar un objetivo prioritario, ¿no es cierto?, que hace que es conocer las características de la luz, tanto en cómo viaja la luz, la reflexión y la separación en colores. Acá quiero compartir otra actividad que tiene relación con la cantidad, con los nutrientes, ¿no es cierto?, con las características de los nutrientes de los alimentos. Acá compartirle este trabajo, acá tenemos de la escuela Helen Keller, se plantea una pregunta: ¿cuánta grasa hay en los alimentos? Y a través de esta pregunta, los niños lo que hacen es explorar, ¿no es cierto?, es indagar, es tocar, es oler, es sentir, a través de un pequeño procedimiento en el cual los estudiantes lo que hacen es, a través de, en este caso, del tacto, identificar algunas características observables por los sentidos, de la textura, ¿no es cierto?, la humedad de algunos alimentos. Si nosotros vemos acá, Benjamín, él es Benjamín y él es Draco, ellos están explorando, tienen distintos niveles de visión. En este caso Draco puede, en este caso, ver algunos matices de luz, y lo que hacen es, aparte de la observación, tienen la posibilidad de registrar a través de tablas en las cuales, a través de un criterio, con presencia o en ausencia de grasa, identificar y clasificar los alimentos según esta característica. Acá también tenemos Natalia, que está con la profesora Romy. Ella lo que hace es clasificar, no escribiendo, sino que a través de imágenes, clasificar algunos alimentos que tienen ricos en grasa o pobres en grasa. Acá les quiero compartir una actividad en la cual los niños y niñas lo que hacen es, a través de un proyecto de
investigación en primero medio, lo que hacen es, a partir de un desafío, de una temática planteada por el docente, realizan un proyecto de investigación. Fotosíntesis. A nosotras nos tocó cómo afecta el agua en el proceso de la fotosíntesis. El agua afecta en el proceso de la fotosíntesis de manera química y bioquímica. La planta ocupa la luz solar para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno ocupa el dióxido de carbono que se encuentra en el aire para crear azúcar. En cambio, el oxígeno se libera. Nosotras nos preguntamos, ¿cómo crecerían las lentejas con mucha y con poca agua? Para poder ver esto, vamos a necesitar 2 vasos, 50 lentejas, agua y algodón. ¿Cómo lo haremos? En cada vaso pondremos 25 lentejas y algodón. El vaso 1 lo regaremos 3 veces al día y el vaso 2 lo regaremos 1 vez al día. Y veremos cómo crecen. Nosotros creemos que el vaso 1 no crecerá, en cambio, el vaso 2 crecerá una planta grande y sana. ¿Por qué el vaso 1 no crecerá? Porque toda planta, al recibir más agua de la correspondiente, no puede respirar como corresponde, entonces se ahoga y muere. Acá tenemos el ejemplo de, en este caso para un primero medio, de un proyecto de investigación. Se realiza con materiales muy sencillos, a través del tema de investigación que es la fotosíntesis. Los estudiantes lo que hacen es formularse una posible explicación, plantearse una pregunta, diseñar este experimento, ¿no es cierto?, un procedimiento experimental, identificando las variables que están involucradas en este caso, y el planteamiento de una hipótesis. ¿Cuál sería la invitación a los estudiantes ahora? La invitación sería a realizar esta actividad y obtener evidencia, obtener resultados para contrastar, validando o refutando en este caso la hipótesis. Acá les quiero compartir otra experiencia, que es en este caso en sexto año básico de la escuela... Hola, mi nombre es Carolina Palomino. Disculpen, de la Escuela República Ecuador, en el cual se plantea una temática a investigar. No todas las investigaciones están enfocadas a experimentos, también podemos invitar a los estudiantes a hacer investigaciones bibliográficas. Hola, mi nombre es Carolina Palomino y hice una investigación acerca del cambio climático. Bueno, primero yo me puse 2 objetivos, que el primero fue determinar qué actividades realizadas por el ser humano son responsables de este fenómeno, y el segundo fue proponer medidas que ayuden a disminuir el efecto del mismo. Y desde aquí comienza toda mi investigación. Bueno, primero tenemos que diferenciar entre el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global es el aumento de temperatura provocado por el efecto invernadero, y el cambio climático es un proceso natural por el cual ya hemos pasado 7 veces en los últimos 650.000 años, pero que hoy en día se ve afectado por la actividad humana. A través de este ejercicio, lo que hace Carolina es identificar un tema de investigación, en este caso el cambio climático, que fue propuesto por el profesor, y investigar bibliográficamente, ¿no es cierto?, sobre el tema. A través de esta investigación, los estudiantes se plantean preguntas pertinentes, interesantes para ellos, y es súper importante que las preguntas sean dadas por el profesor, o sea, que el estudiante, en este caso, las realiza, sean preguntas que sean interesantes y pertinentes para ellos. Solo comentar, Wynne Harlem señala que las preguntas en indagación científica no necesariamente tienen que ser dadas por el estudiante, sino que una buena pregunta tiene tales características que el estudiante la toma como propia y le va a permitir, en este caso, indagar e investigar las temáticas que se puedan plantear. Y otro aspecto importante en el trabajo, ¿no es cierto?, de la ciencia y en la educación científica es la identificación de las ideas de la ciencia. Hay ideas de la ciencia y ideas sobre la ciencia. Wynne Harlem también, y está también en las bases curriculares y en los principios, ¿no es cierto?, de las grandes ideas, establece algunas ideas generales de la ciencia y también ideas sobre la ciencia que tienen relación con el trabajo, ¿no es cierto?, científico, cómo se construye el conocimiento, y creo que son elementos fundamentales que también tenemos que fomentar. Para apoyar este trabajo, nosotros podemos compartir también con los estudiantes pequeños videos. Hay un video de la OCDE
efecto invernadero que les quiero compartir, que es muy cortito y que viene a apoyar el trabajo que hace el docente después de esta investigación bibliográfica para clarificar y identificar algunas variables dentro del estudio. Espero que se haya visto bien el video, pero la intención de esto es mostrar este video que lo que viene es apoyar, en este caso, el trabajo de investigación con una representación de lo que está ocurriendo en el planeta relacionado al efecto invernadero. Como nos decía Carolina recién, hay ideas de la ciencia que se tiende a pensar que el efecto invernadero no es un proceso natural, sin embargo es un proceso natural que ha sido intensificado por las acciones humanas, y a través de esta actividad nosotros podemos, en este caso, modelizar o representar lo que está ocurriendo en el planeta. Para finalizar, quiero contarles un poco un tema también, producto de esta contingencia que estamos viviendo, es cómo los docentes podemos nosotros los educadores retroalimentar el trabajo de nuestros estudiantes. Si bien ya ha sido un desafío la implementación y el trabajo y la interacción con los estudiantes, aún más lo es la retroalimentación y la evaluación. Y quiero compartir este trabajo del profesor Adrián Jara de la Escuela República de Ecuador acá en Santiago, donde nosotros podemos ver que de una forma muy minuciosa retroalimenta el trabajo de un estudiante. Podemos identificar acá el trabajo que se le envió al estudiante con las respuestas que va dando. Y quiero que se queden con la imagen que está acá y no olviden este color que destaca el profesor en amarillo. El profesor comienza, en este caso, su retroalimentación a la estudiante diciendo, así se producen los aprendizajes. Florencia Santander es la estudiante, dice, tú haces una predicción y luego experimentas para saber si se cumple. En la ciencia muchos experimentos no logran lo esperado. Incluso algunos avances de la ciencia se descubren por casualidad, pero son los menos. La gran mayoría ha sido con investigaciones muy minuciosas. A su vez, coloco un enlace en este caso para profundizar las ideas. Y también señala, dice, excelente observación. En el agujero de abajo, el agua alcanzó mayor distancia y el agua salió con más fuerza. Finalmente le dice, no tengo tu respuesta a las preguntas que te hemos enviado, Florencia. Descansa. Retomamos desde el lunes 29 de abril. Si bien, en este caso, si yo reviso y nosotros analizo en esta retroalimentación que hace el docente, yo solo con leerlo me puedo dar cuenta de las ideas de ciencia que están involucradas detrás. El profesor planteó en este caso un desafío con material muy sencillo para identificar y relacionar el comportamiento en dos elementos, dos variables, en relación a lo que es la presión y la fuerza. Presión y profundidad, perdón. Y el profesor centra, si bien es una temática, ¿no es cierto?, de un eje temático, una idea científica a desarrollar, la retroalimentación en la ciencia en varios elementos que son muy interesantes y quiero destacar, que está en función de las habilidades. Le dice, tú haces una predicción, ¿no es cierto?, es decir, estás identificando, concientizando al estudiante de lo que está haciendo. Señala, los avances de la ciencia se descubren por casualidad, es decir, hace relevancia al conocimiento a través de la historia, es decir, este conocimiento no es el conocimiento que tenemos de hoy día, no es por hoy, sino que hay investigaciones detrás que vienen en este caso a respaldar o a tributar al conocimiento que tenemos actual. Y aparte le dice, mira, tu trabajo la gran mayoría han sido muy minuciosa, es decir, la rigurosidad del trabajo científico. Aparte, destaca acá el foco donde está centrada la observación, que en este caso es el agua que alcanzó mayor distancia y el agua hacerlo con más fuerza. Y a tu vez le dice, mira, no tengo todas tus respuestas a las preguntas que nos ha enviado, sin embargo, descansa y retomamos desde el lunes.
qué importantes son estos elementos. ¿Por qué? Porque primero centra la retroalimentación, no en el contenido conceptual, que no está mal eso, sino que centra en el contenido de las habilidades de pensamiento científico, las actitudes propias, ¿no es cierto?, del quehacer científico, y también con algunos elementos de la naturaleza de la ciencia. Pero aparte está esta palabra que dice descansa, destacada en amarillo, es decir, en este caso, nosotros, este aspecto socioemocional, esta necesidad que tenemos de estar interactuando, que no en este momento, por debido a la situación en que estamos, es difícil. Sin embargo, le dice, estoy presente, se dirige a ella y te vamos a dar la oportunidad de seguir profundizando. Para finalizar, solo me quiero quedar con unas imágenes en el cual quiero que no nos olvidemos de generar oportunidades. Como lo dije anteriormente, la ciencia ha estado, no en un segundo plano, pero sí se ha valorado un poco más lo que es el lenguaje y las matemáticas, que no está mal. Sin embargo, tenemos que ofrecer oportunidades. Ojalá podamos ver en un futuro este tipo de interacciones entre no solamente estudiantes y profesores, sino que también entre estudiantes y apoderados, la familia fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los profesores tengan oportunidades de participar en formaciones, en desarrollo profesional, donde tengan la oportunidad de poder especializarse o adquirir distintas estrategias, como es el programa, en este caso ISEC, y no sé si alcanzan a ver acá que dice Ciencia Sin Límite, a través del trabajo colaborativo con educadoras de párvulo, profesores de básica, media, y también profesores de educación diferencial, nosotros hemos comprendido que la ciencia no tiene límites. Y esos límites ha hecho que profesores de escuelas de sordo, como la Escuela del Bosque y de Santiago, hayan tenido la oportunidad de atreverse a experimentar, atreverse a que sus niños experimenten, atreverse a compartir a través de una feria científica interescuela, y donde el foco está en ofrecer oportunidades, no solo a los niños, sino que también a nosotros como los profesores, como educadores. Y me quedo finalmente con una frase, que la educación es uno de los grandes caminos para poder desarrollarse como personas y garantizar calidad de vida para él y para quien esté cerca. Este es el profesor Adrián Jara, que lo podemos ver acá, el profesor de la Escuela República de Ecuador, y donde solamente lo que tenemos que hacer es ofrecer oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a nuestras tres invitadas. La verdad que estamos muy, muy contentos. Hemos tenido una gran convocatoria en el día de hoy. Casi 2000 profesores están acompañándonos hoy y los comentarios han sido muy, muy positivos. Nuestra idea era poder entregarles herramientas bien concretas y ciertas orientaciones o lineamientos prácticos que pudieran poner en práctica, valga la redundancia, en estos tiempos que corren y con los desafíos que nos convocan. Tengo hartas preguntas, vamos a tener que hacer una selección y yo les voy a ir diciendo para quién van dirigidas las preguntas y ustedes responden. ¿Les parece? Ok, primero a Jimena Paniagua, Lina Peralta pregunta, ¿cuál es el rol de la familia desde la etnomatemática en tiempos de pandemia? Jimena. Bueno, es una muy interesante pregunta que la verdad es que voy a tratar de no alargarme. Yo creo que lo más importante es mantener una actitud de alerta, de recepción y de acogida. Y me permito, porque me parece que se pueden vislumbrar varios elementos aquí. Me permito un ejemplo desde la experiencia. En el año 2005 yo tuve la oportunidad de participar en un programa del ministerio que se llama, no sé si existe aún, Conozca a su hijo, y se me permitió colaborar con madres de las comunidades mapuches de la zona de Temuco, que se esperaba en ese momento que apoyaran el aprendizaje de sus niños y sus hijos y sus hijas. En esa oportunidad que tuve yo el privilegio de compartir con madres de comunidades mapuches, recuerdo que eran alrededor de 100, una primera pregunta que yo les hice era, ¿para qué ellos usaban las matemáticas? Y la verdad es que fue sorprendente el resultado.
Terminamos ese día con el desafío al otro de que ella, una madre, nos enseñara cómo se levanta un cerco en el campo. Y yo me di cuenta ahí en ese momento que tenía mucho que aprender porque es una tarea muy compleja. Esa jornada, que era de 3 días, terminó en que yo les preguntaba amablemente en el almuerzo a las mamás hasta qué curso habían llegado en el colegio. Y la verdad es que la mayoría no había pasado el segundo básico. Entonces esa es una muy buena manera de entender esta matemática de la vida, de mamás competentes en las matemáticas, pero que la escuela no brinda necesariamente las oportunidades para que ese conocimiento se potencie, ¿no? Porque uno dice, esta persona sabe matemáticas. Probablemente un primer camino desde la etnomatemática sería valorizar el conocimiento. Eso significa estar atentos y atentas a cómo cada comunidad y cada cultura ha construido matemática. Por eso es que yo decía en la presentación, el docente como un indagador. Tengo papás que trabajan en la feria, ahí hay una cultura muy particular. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Qué nos podrían enseñar? Requiere de comunicación necesariamente. A mí me parece que el vínculo con la familia es tremendamente importante y quiero ser bien también transparente aquí en el sentido de que las instancias en las que al menos en el contexto, por ejemplo, de matemática funcional nos hemos encontrado con las familias han sido profundamente agradecidos por ellas y por ellos. Necesitamos comunicación, necesitamos validar los saberes de cada comunidad, necesitamos compartir, reconocer cuáles son los insumos que probablemente en cada casa existen. Eso implica diálogo y ojo también con reconocer, acoger, delinear, monitorear, acompañar las distintas formas que cada familia o que cada individuo del grupo familiar, por ejemplo, ha aprendido a sumar, que puede que sea distinto de la manera en que nosotros estamos abordando. Y eso también requiere de un diálogo. Pero a mí me parece que el diálogo, la escucha, la valoración son las puertas de entrada hacia este nuevo mundo que nos plantea la etnomatemática. Eso. Muchas gracias, Jimena, y gracias por tu respuesta. Y ahora le vamos a preguntar a Andrea. Andrea, la pregunta dice así, pregunta Loreto Vergara. ¿Están considerando la educación al aire libre en este nuevo contexto? Hoy día, gracias Teresa por tu pregunta, hoy día es complejo hablar de salir, en este caso, a espacios abiertos. Nosotros trabajamos en unas situaciones regular, sí promovemos en este caso el trabajo no solo en el aula, sino que en espacios, en el patio, en jardines, en plazas, para el trabajo. Sin embargo, hoy día, y que es importante, tenemos que cuidarnos. Nosotros hemos hablado sobre el trabajo también colaborativo, cómo nosotros promocionamos mucho el trabajo entre los niños y niñas, y también tenemos que replantearnos y cómo lo vamos a hacer una vez que lleguemos a la escuela. Yo creo que estamos todos aprendiendo esta nueva forma de trabajo, pero sin lugar a duda, lo que dice Loreto es una situación regular, al aire libre, explorar, conocer lo que está en nuestro entorno es fundamental. Es cercano, es pertinente, nos da la posibilidad de maravillarnos con lo que ocurre en la naturaleza, da la posibilidad de plantearse no una, 1000 preguntas de lo que está pasando, y creo que son instancias que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a seguir con una pregunta para Luz María. Y te pregunta Luz María Janet Pineda y dice, ¿qué método es más conveniente en el caso de la discapacidad intelectual? Me encantó la pregunta. Gracias, Janet, te pasaste por la pregunta. Miren, cuando nosotros hablamos de métodos, estamos pensando en el docente. Lo que yo les mostré es pensar en lo que el niño hace. Los métodos pueden ser un recurso que yo puedo convertirlo en una estrategia para poder abordar, pero siempre me tengo que concentrar y centrar en las características del estudiante y en las formas en cómo ellos están respondiendo. Entonces el método se va un poquito de lado y por eso yo hablaba de eventos de lectura. Con eventos de lectura es que nosotros vamos a darle oportunidades a los niños para que ellos puedan explorar en la lectura y en la escritura. Esa es la intención del aprendizaje, ¿no? Y
y desde la perspectiva del currículum habla de un enfoque comunicativo. Por lo tanto, tenemos que responder a ese enfoque, cómo el niño se comunica para leer o qué quiere informarse, qué quiere conocer, etc. Por lo tanto, es bueno que los profes conozcamos métodos. No sé si es bueno que nos estemos como sesgando o cerrando frente a una metodología que no responda a las intencionalidades del niño, a lo cómo el niño está pensando. Eso nomás. ¿Sí? Muchas gracias por tu respuesta, Luz María. Ahora vamos a preguntar a Jimena, de parte de Paula Lara, ¿cómo revertir la idea de que soy malo o mala en matemáticas? Qué gran pregunta, yo me la he hecho muchas veces porque soy una de aquellas que vivió eso. Bien, bueno, agradezco muchísimo la pregunta también y aquí me van a tener que detener porque también es un tema sumamente apasionante y yo creo que es la razón por la que a mí me parece que la formación de los y futuras docentes es tan importante. Primero yo creo que tenemos que asumir que esa es nuestra historia porque es una historia que está cargada de modelos de enseñanza que están anclados en formas de entender la transmisión de conocimientos que no son del todo felices. Y con esto quiero decir que cuando un estudiante de pregrado, cuando tú te encuentras con un profesor o profesora, es muy probable que haya construido su propia historia matemática a partir de aquellos traspiés. Y eso es algo que tenemos que asumir. Eso es algo que en las salas del pregrado aparece muy rápidamente. Los estudiantes que tienen 20 años y al terminar la clase, un poco con pucheros, te dicen, profesora, a mí no me saque la pizarra porque yo lloro de pensar en ese momento. Entonces ahí tiene que empezar un camino generoso, me parece, y puede ser una respuesta para la compañera, la colega que la realizó, es comprender que tenemos que cambiar eso nosotros mismos y nosotras mismas. En mi responsabilidad está en decirle a esa estudiante que por el contrario de lo que se espera, yo no voy a evitar sacarla, sino que la voy a sacar a la pizarra todos los días hasta que termine el semestre. Hasta que logremos juntas, en un trabajo conjunto, transformar aquello. Eso tiene que ocurrir porque además uno les dice a los estudiantes en el pregrado, si tú no modificas esto, es muy difícil que cambiemos la manera en que se enseña y se aprende matemáticas. Entonces tiene que haber un camino que un poco da como de risa porque es un poco terapéutico. Cómo transformar ese yo matemático que probablemente ha estado expuesto a formas de enseñanza que hoy están siendo muy cuestionadas en un potenciador de oportunidades reales de aprendizaje. Eso es lo primero. Lo segundo, de cara al aula, a mí me parece que esto se revierte proponiendo muchos problemas. Entrando en un modelo de gestión en que los niños y las niñas comienzan a entender que esto es la manera de funcionar, que los problemas no son la excusa para aplicar lo que yo ya sé, sino que es la manera en que la gestión se instala para no irse más. Entonces tal como insisto, tengo a las estudiantes todo el tiempo presentes en mi mente. Uno les dice, persista, profesores que yo les pregunto y no me contestan, sin duda, porque hay mucho daño probablemente emocional en relación a la formación matemática. Hay que persistir. La pregunta va a aparecer, la respuesta va a aparecer. Tenemos que persistir, tenemos que no sancionar prematuramente también. Cuando uno instala un modelo de gestión en el aula que es persistente, permanente, que no da pie atrás y que se instala también desde la incertidumbre. A veces cuando los estudiantes proponen, por ejemplo, en este mismo caso que yo les puse, nos fuimos con la profesora en este caso diciendo, este problema que tú pusiste no sirve para una operación de 15×3. Se aceptan todas las respuestas. Incluso ellos preguntaban, ¿pero está bien? No lo sabemos. Vamos a verlo juntos. Instalarse desde la incertidumbre también hace que los estudiantes y uno mismo se vaya soltando. Es decir, esto lo vamos a responder juntos. Aprovechamos la oportunidad porque se abre ahí una posibilidad de diálogo, de reflexión, de crecimiento, de trabajo colaborativo, donde la profesora o la docente no está dando la respuesta de manera apresurada, sino que está permitiendo que aparezca como una posibilidad de trabajo colectivo y de cognición más distribuida. Entonces, a mi parecer, siendo este un enorme tema y no queriendo quitar más tiempo a mis compañeras, es asumir que el trabajo es propio, que es necesario indagar, que hay que darse a la tarea de reconstruirse matemáticamente y que debemos facilitar un modelo de gestión donde el problema esté permanentemente, con una educadora que suelta el poder,
con una educadora que confía en sus capacidades, que confía en sus estudiantes y que es capaz de generar espacios de pensamiento, como dice la Delia Lerner, de pensamiento autónomo. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Jimena. Gracias a todos los que han participado hoy día, a todos los que han preguntado. Lamentablemente y por respeto al tiempo, ya estamos pasados en 10 minutos, entonces vamos a dejar el periodo de preguntas hasta acá. Entendemos que hay muchas otras inquietudes, pero lamentablemente no las vamos a poder responder en esta oportunidad. Quisiera terminar esta webinar de hoy viernes 26 de junio, ya como que el año se me está traspapelando con tanta cosa. Primero agradeciéndole a nuestras tres invitadas, a Luz María, a Jimena, a Andrea, por habernos acompañado hoy día. La verdad que todos nuestros profesores que nos han acompañado hoy día están muy contentos y les agradecen profundamente, y yo lo hago en nombre de ellos, todas las herramientas, estrategias, consejos que nos han dado hoy día en la mañana. Desde el Ministerio de Educación sabemos y queremos agradecer a cada uno de los profesores de Chile por el trabajo maravilloso que hacen siempre y sobre todo en estas circunstancias complejas y distintas que hemos vivido en los últimos meses. Sabemos y tenemos certeza del esfuerzo que han hecho, de lo creativos que han sido para lograr llegar a cada uno de sus estudiantes y no interrumpir el proceso de aprendizaje que obviamente se ha visto afectado por esta situación de crisis sanitaria y de alejamiento presencial de la escuela. En esta misma línea quisiera, para terminar hoy día, hacerles una invitación a todos los que nos están acompañando y por supuesto que a Luz María, a Jimena y a Andrea también. Esta invitación es una invitación de parte de nuestro ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Sala. A través de él, a través mío más bien, los quiero invitar a todos para el próximo jueves 2 de julio a las 12 del día, así que para que lo anoten, jueves 2 de julio a las 12 del día, a la presentación de la herramienta Claves para el Bienestar, Bitácora para el Autocuidado Docente. En nuestro interés y en nuestra motivación por acompañar a nuestros profesores, a todos los profesores de nuestro país, y queremos el lanzamiento de esta excelente herramienta. La presentación de ella van a participar el ministro, van a participar, bueno, yo como coordinadora del área de formación integral y convivencia escolar, que es de donde surge esta iniciativa, Carolina del Oro, profesora de filosofía, y Ignacio Centeno, profesor de matemática y experto en esta área. Lo que busca esta bitácora es promover y ayudar a los profesores a tener un acercamiento al ámbito de lo socioemocional, que entendemos que ocupa un lugar fundamental, sobre todo en el momento que estamos viviendo hoy día, y que está en el contexto también, como ustedes saben, de todas estas webinars que hemos hecho ya desde hace un par de meses, los días viernes. Entonces, les repito, esta invitación para el día jueves 2 de julio a las 12 del día, así que ojalá lo agenden al tiro, y no solo eso, sino que también puedan invitar a todos aquellos que ustedes creen que pueden estar motivados por este tema, especialmente profesores, equipos directivos, miembros de las comunidades educativas en general. Muchas gracias a todos quienes nos visitaron desde regiones, también un cariñoso saludo a un gran número de personas que nos acompañaron desde el extranjero, y nuevamente gracias Patricio, Andrea, Jimena y Luz María, que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo jueves a las 12 del día. Muchas gracias, que estén muy bien.